mí pues es un gran gusto tenerlos acá y compartir con ustedes un tema que quizá pues en el papel es un tema que vemos frecuentemente, ¿verdad? De hecho, en los programas que todos pasamos en el pregrado es un tema importante, se hace énfasis en esto. Y en el posgrado, ya no digamos, ahí es digamos, el punto álgido donde se perfecciona un poco en relación del qué hacer con estos pacientes, ¿verdad? Entonces, quiero, antes de iniciar, solicitarles que en cualquier momento, pues, ustedes tengan alguna duda o quieran, pues, participar o compartirnos ideas o algo, tengan la libertad de hacerlo en cualquier momento, por favor. Bueno, vamos a hablar entonces de la evaluación de lo que es el abdomen agudo. Prácticamente estamos hablando de un tema que es de gran importancia para el quehacer nuestro, ¿verdad? El día de hoy, para no cansarlos, vamos a tratar de trabajar 3 objetivos, ¿verdad? De la charla. Uno es definir, ¿verdad? O sea, ante qué estamos haciendo, o sea, para definir claro de qué estamos hablando. Luego, reforzar los aspectos puramente de diagnóstico, la evaluación clínica, y específicamente lo que a mí me interesa mucho que nos llevemos el día de hoy en esta noche es que tengamos la certeza y la confianza de que el manejo de estos pacientes puede llegar a un buen término, ¿verdad? Es exitoso si llegamos a hacer, digamos, los pasos que correspondan en el momento justo, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar, lo que hablábamos, ¿verdad? El manejo realmente es importante. Aquí sí tengo que ser bien enfático de que es un manejo hospitalario, ¿verdad? Y sobre todo interdisciplinario, ¿de acuerdo? Bueno, entonces empezamos. La definición se ve muy extensa, pero realmente revisando la literatura no hay un concepto estándar, ¿verdad? Si uno puede revisar literatura anglosajona o de Europa, etcétera, hablan mucho de ciertos aspectos. Acá está algo hasta cansado leerlo, ¿verdad? Pero estamos hablando de un estado clínico, básicamente, ¿verdad? Y hay ciertos aspectos importantes que hay que tomar en cuenta, que se los voy a resaltar ahorita en color, para que vean que son aspectos que nosotros realmente podemos identificar, sobre todo, ¿verdad? Con anticipación, para que el paciente realmente tenga una oportunidad de salir adelante en un proceso como es esta entidad clínica que tiene alto grado de morbilidad y sobre todo alto grado de mortalidad, ¿verdad? Entonces estamos hablando que es un proceso de dolor abdominal intenso, súbito, tiene una cronología menor a una semana, ¿verdad? Podría tener origen a una lesión que corresponda a un tratamiento quirúrgico de urgencia. Y la última frase, ¿verdad? Que podría comprometer la vida del paciente. O sea, eso es lo que es un abdomen agudo. Luego viene lo que es la semiología y nos dice, bueno, hay abdomen agudo quirúrgico, ¿verdad? Y hay abdomen agudo no quirúrgico. Pero eso lo vamos a ver en el transcurso de la plática. Ahí están los términos que les decía, ¿verdad? Dolor abdominal intenso, ¿ok? Una duración específica. Y luego esta palabra que me llamó mucho la atención, pudiera tener, ¿verdad? O sea, esto definitivamente en los hospitales es una gran realidad en relación a una frase muy famosa que todos la hemos escuchado en nuestros pasillos de hospital, ¿verdad? El abdomen es la tumba del cirujano, ¿verdad? Y efectivamente así es. Cuando nosotros entramos a nuestra formación más específica de la especialidad, realmente tener un paciente con un abdomen quirúrgico enfrente no es sencillo. Pero el cirujano puede y debe apoyarse de todos los recursos para efectivamente proveerle un tratamiento adecuado a su paciente, ¿verdad? Y luego la última frase, ¿verdad? Que compromete la vida del paciente. Por supuesto, no es lo mismo un dolor péptico por una gastritis, ¿verdad? A un dolor
abdominal intenso por un embarazo ectópico roto, por decirles un ejemplo. Entonces, en uno no, en el otro sí se compromete la vida del paciente. Y acá tenemos solo una ilustración somera, ¿verdad? Bastante general de los aspectos clínicos, de las entidades clínicas que todos ya conocemos, ¿verdad? Por supuesto, que podrían entrar en esta definición, ¿verdad? Estamos hablando de patologías del tracto digestivo superior, tracto digestivo medio e inferior. Y luego el aparato urogenital, ¿verdad? Acá hace falta todavía colocar sistemas corporales bien importantes como sería el vascular, ¿verdad? Que no está en el dibujo, pero es otra causa importante de un abdomen agudo, ¿verdad? Enfermedades arteriales agudas, llámese, por ejemplo, una oclusión mesentérica aguda, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos trombosis mesentérica, no está en el dibujito, pero es otra causa. Un aneurisma disecante de la aorta, ¿verdad? Abdominal, que también es una causa importante. Muy bien. Entonces, pero esto se los traigo solo porque a manera de esquematizar, digamos, la localización de las entidades clínicas. Luego lo vamos a ver más detalladamente. Existen datos estadísticos. Yo acá les traigo solo 3 diapositivas, ¿verdad? Sencillas. Bueno, básicamente una en relación a datos de Norteamérica, que son los lugares donde nos viene la mayor parte de estudios. Este estudio fue publicado en el 2017, ¿verdad? Y ahí pueden ustedes ver los 10 principales causas de abdomen agudo en Estados Unidos. Ellos me llama la atención que ponen, por ejemplo, causas de dolor abdominal no específico, ¿verdad? O sea que muy desarrolladitos, etcétera, pero también de diagnóstico. O sea, ellos también tienen pacientes cuyos síndromes clínicos no comparten, digamos, entidades específicas. Acá en Guatemala, gracias a Dios, eso no se ha dado, según los estudios que hemos visto. O sea, para que vean que nos sintamos orgullosos nosotros, ¿verdad? Que somos buenos. Luego viene lo que son muy parecido a la etiología nuestra, ¿verdad? En los países nuestros, la apendicitis aguda como caballito de batalla, ¿verdad? Esa es una de ellas. Luego, obstrucción intestinal, colecistitis, desórdenes biliopancreáticos o ginecológicos, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo de cómo lo ven en Estados Unidos. El dato que encontré nuestro, hablando de Guatemala, ¿verdad? Es de un estudiante mío, trabajo de tesis del año 2015. Él categorizó a todos los pacientes manejados en el Seguro Social de abdomen agudo y le puso así el nombre, ¿verdad? Abdomen agudo. Y por supuesto descartó el montón de pacientes con solamente dolores que no entraban en la definición. Y vean qué interesante, igual, ¿verdad? Se los subrayo en amarillo porque justo eso es lo que nos sucede a nosotros, lamentablemente. Hay un subregistro, no tenemos estadísticas, ¿verdad? Y eso es importante, empezar a crear nosotros cultura de registro, pero un registro de calidad, un registro adecuado, no de datos que se nos pierden, que el expediente no aparece y que, mira, ponerle infección urinaria y que sí que no, era un quiste ovárico roto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, todos esos datos se van perdiendo con el tiempo. Pero vean qué interesante, efectivamente, en el ICS, ¿verdad? Una revisión de, sí, más o menos 10 años. Apendicitis aguda nuevamente, ¿verdad? Colecistitis, obstrucción intestinal y luego las perforaciones viscerales. Ahí la más importante, enfermedad diverticular complicada, ¿verdad? Y luego otros aparecen ya puramente entidades como gineco-obstétricas o ginecológicas, trombosis mesentérica, fiebre tifoidea. Y este otro que recién hasta el día de ayer la logré conseguir porque no la tenía a la mano, que es una tesis de pregrado. Esta la hicieron en el San Juan de Dios, ¿verdad? Datos nuestros, ¿verdad? O sea, sintámonos orgullosos, son nuestros. Esa es publicada en Guatemala. Pero ahí está la tesis guardada en la biblioteca. Pero sí nos da datos importantes, es de la población que nos estamos atendiendo. Me llamó la atención porque era caracterización en embarazo, o sea, abdomen agudo en paciente embarazada. Y ellos encontraron en una revisión de
del 2012 al 16, o sea, 5 años, ¿verdad? Esas dos principales causas, pero me llamó la atención el dato, menos del 1%. O sea, 1% de las pacientes embarazadas pueden tener un abdomen agudo quirúrgico en Guatemala. O sea, es un dato importante, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a entrar al tema directamente de la evaluación, porque eso fue lo que me encomendó la Comisión de Educación Médica, ¿verdad? Quisiéramos énfasis en la evaluación del problema, evaluación puramente del paciente con abdomen agudo. Vean ustedes que existe una constante, digamos, ¿verdad?, en nuestros hospitales, de que viene el paciente con dolor abdominal agudo a la emergencia. Bueno, todo el mundo ya sabemos qué hacer, ¿verdad? Vamos, lo canalizamos, se queda en proceso de observación y viene la orden de laboratorio, ¿verdad? ¿Qué creen que hacemos con esas hojitas? O por lo menos los recién de los secachados, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué hacen? Agarran una brocha y pintan todos los laboratorios posibles, habidos y por haber, ¿verdad? Y eso no es correcto, ¿de acuerdo? Si vamos a lo que es manejo de recurso médico, si vamos a lo que es manejo adecuado de la gestión en una emergencia, eso no debe suceder. Y cuando yo me doy cuenta de eso, pues ya ni les cuento qué le pasa al reciente, ¿vale? No, es mentira. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estudios de laboratorio, básicamente. De hematología completa, que es un hemograma, ¿verdad? La velocidad de sedimentación, la química sanguínea para ver lo que es función renal, ¿verdad? Perfil hepático, glicemia y electrolitos. Eso yo consideraría, de acuerdo a la medicina basada en evidencia, lo mínimo que un paciente con un agudo en una emergencia debe tener, ¿de acuerdo? Luego vienen los otros estudios, que ustedes se dan cuenta, ya están en un rengloncito más abajo, verán ahí. Por ejemplo, enzimas que nos dan una orientación a lesión isquémica, por ejemplo, DHL, ¿verdad? La creatinfosfoquinasa, CPK. Esas ya son pacientes donde yo digo, bueno, tengo 80 años, ¿verdad? Dolor abdominal agudo, súbito, y yo al examen físico, que luego veo que el abuelito tiene una fibrilación auricular, y eso un compañero de pregrado lo puede ubicar y detectar fácilmente, ¿verdad? Le toma el pulso, le ausculta el corazón y encuentra. Ese paciente, ¿le hago o no DHL y CPK? Sí. ¿Por qué? Porque yo voy pensando que definitivamente no solo es un dolor abdominal agudo sencillo, puede haber una lesión isquémica, ¿verdad? ¿Por qué? Por la fibrilación cardíaca que presenta. Entonces, si se dan cuenta, los estudios se van haciendo en el transcurso de la evaluación clínica en minutos. No estamos hablando de horas ni días, mucho menos. Eso se hace durante la evaluación del paciente. Luego vienen las enzimas pancreodigestivas, ¿verdad? La proteína C reactiva, amilasa, lipasa, si sospechamos pancreatitis, ¿verdad? Por supuesto. Y los famosos gases arteriales, ¿verdad? La gasometría en un paciente agudamente enfermo es bien importante. Es útil y le da la pauta al cirujano de evaluar precisamente lo que ustedes ven ahí, los síndromes de respuesta inflamatoria sistémica. Esa es una entidad clínica bien importante porque le indica al cirujano el semáforo en dónde está el paciente. Si está en verde, está en amarillo o está en rojo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, para eso se usan esas evaluaciones de laboratorio. Luego viene lo que son los estudios de imágenes. Bueno, dos estudios que son lo más económico que existe, ¿verdad? No son tan complicados, gracias a Dios en Guatemala contamos con ellos en todos los lugares, ¿verdad? Los hospitales nacionales, privados cuentan con él. La radiografía de tórax y la radiografía simple de abdomen, ¿verdad? Luego vienen los otros dos que ya son un poquito más sofisticados desde el punto de vista económico también, ¿verdad? Ultrasonido y la tomografía. Vamos a platicar algo en relación a los estudios sencillos. Me gustaría que me digan ustedes qué diferencia tiene una y otra. Yo creo que ya lo vieron, ¿verdad? O sea, es sencillo. ¿Qué piensan que tiene este paciente?
Es una radiografía sencilla de abdomen, ¿verdad? Abdomen simple. Perdón, tórax. Ya me equivoqué, tórax. Es una radiografía de tórax AP, ¿verdad? Sentado. El paciente está sentadito, se le toma un tórax. Este es un paciente, perdón, aquí está la de abdomen. Este es un paciente, creo que no funciona el puntero, pero el del lado derecho es el tórax normal, ¿verdad? Y el del lado izquierdo, yo creo que no es normal, ¿verdad? Hay unas características diferentes. ¿Cuáles son? No sé, yo creo que ya las identificaron. Pero la información que nos da no solo va directamente al gas libre subdiafragmático que ustedes ven ahí, ¿verdad? Se ve muy bien ahí el diafragma elevadito, lo negrito, y hasta abajo está el hígado, ¿verdad? Ese es un gas libre subdiafragmático. ¿Qué va a decir el residente cuando presente el caso? Seguramente no va a decir, mira, dale aspirina y a su casa. Seguramente no. Ese paciente amerita observación y tratamiento quirúrgico de urgencia, ¿verdad? Les comentaba de los otros hallazgos que uno va a buscar en la radiografía de tórax, sencillo. ¿Cómo está la silueta cardíaca? ¿Verdad? Si existe o no un patrón broncopulmonar normal o no. Si existe un consolidado pulmonar, si hay una neumonía en curso, si hay un derrame pleural, si hay, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todos esos son hallazgos útiles en una radiografía simple de tórax. Incluso hay pacientes que llegan con un abdomen agudo y uno ve una radiografía de tórax con lesiones en bala de cañón, ¿verdad? Así le llaman, ¿no? En bala de cañón famosas, metástasis pulmonares, ¿verdad? Entonces el paciente que tiene, bueno, seguramente un cáncer, una neoplasia gastrointestinal, no importa en qué lugar, con metástasis a pulmón. El pronóstico totalmente cambia, ¿verdad? O sea, no es lo mismo tener un paciente que va a sala de operaciones sin metástasis a alguien que sí tiene una lesión pulmonar extensa. Bueno, aquí otra información importante de la cámara gástrica, que la ven ustedes acá abajito, ¿verdad? Con niveles hidroaéreos, etcétera, ¿verdad? Ahora sí, placa de abdomen, ¿verdad? Abdomen simple. Lado derecho, ustedes ven el abdomen simple normal, ¿verdad? O sea, todos deberíamos de tener esa plaquita así. Normal. ¿Y qué características buscamos si es normal versus patológico? ¿Cuáles son? El abdomen simple nos da pauta de ver no solo estructuras óseas, ¿verdad? Sino nos da pauta de ver el contenido del abdomen, sobre todo en relación a la distribución del gas, ¿verdad? No nos sirve para definir órganos específicos, pero sí cómo está distribuido el gas. Si hay gas en recto, ¿verdad? Si hay un cuerpo extraño, por ejemplo, o si hay algún tipo de lesión que tenga compromiso peritoneal. Signos de abdomen agudo en rayos X de abdomen simple son múltiples, hay varios. Y depende mucho de la patología que estemos tratando. Por ejemplo, una apendicitis aguda, una úlcera péptica perforada o un divertículo perforado, etcétera. Eso nos va a dar unas pautas en la placa de abdomen. Pero en general, lo que al cirujano le interesa ver en una placa simple es lo que les mencionaba, la distribución del gas, cómo están las asas intestinales, tanto intestino medio, intestino proximal, el colon distal, ¿verdad? Luego, la presencia o no de líquido en la cavidad abdominal. ¿Cómo creen que se ve el líquido en la cavidad abdominal? ¿Cómo se ve? O sea, no vamos a ver oscurito así, ¿verdad? Se ve blanco. Hagan de cuenta que es como un vidrio despulido, como dicen, ¿verdad? Cabal, ¿no? Entonces eso es un signo inminente del líquido intraabdominal que podría corresponder a material purulento, fecaloideo, etcétera, ¿verdad? O hemorrágico incluso, puede haber hemorragia. El otro signo de peritonitis en una placa simple de abdomen, ¿cuál es? Las escoliosis, las desviaciones de columna, por ejemplo en apendicitis aguda, se da también, ¿verdad? Porque el paciente va a rayos X, está con dolor, y cuando el técnico, como se tarda un montón, más ustedes saben lo que trae la placa, entonces mire, siéntese, no, que no párese. Entonces el pobre paciente, con tal de aliviarse, arquea, ¿verdad? Entonces al tomar la placa, hay una escoliosis, o sea, se ve la columna desviadita, ¿verdad? Entonces eso da una pauta. El otro signo que yo le insisto a mis residentes es buscar la grasa preperitoneal.
Es increíble, pero se mira, ¿verdad? De repente en esta foto no se ve bien, pero si ustedes toman una radiografía de abdomen en un paciente que sospechen enfermedad aguda peritoneal, díganle al técnico que les tome todito el contorno del abdomen, incluyendo piel. Eso quiere decir salidito de lo que es el cuerpo, pues, digamos, ¿verdad? Entonces es la única forma donde al tomar la radiografía uno ve una línea delgada, blanquita, que es la piel. A continuación mira uno una línea gris, pero una gris tenue, así bien grisita, y se distingue muy bien del resto que es el intestino, que ya tiene aire, ¿verdad? Esa línea gris tenue, si está presente, quiere decir que el paciente tiene conservada su grasa preperitoneal. Pero si hay peritonitis, es lo primero que se consume. Entonces el paciente consume la grasa preperitoneal y no tira nada, está totalmente perdido. Es un signo también de eso. Del lado izquierdo, muchas gracias. Muy bien, de acuerdo. Gracias. En la radiografía del lado izquierdo mía, digamos, derecha de ustedes, ya vemos una radiografía patológica, es evidente, ¿verdad? O sea, ni siquiera se puede ver bien la columna, pues, o sea, ven ustedes todas esas imágenes dilatadas que corresponden a asas de intestino delgado dilatadas. Hay edema interasas, que es esa línea blanca, digamos, que separa cada una de ellas, ¿verdad? Por supuesto no hay gas en recto también, ¿verdad? Es un caso de una obstrucción intestinal evidente. ¿Cuál? Eso ya es más fino, ¿verdad? Entonces los residentes empiezan a ver, bueno, será intestino delgado, será intestino grueso, bueno, ¿pero qué importa? Pues igual hay que operarlo, hay que ir a ver en sala de operaciones. Pero sí hacen el ejercicio ellos, ¿verdad? O sea, van viendo. Si es intestino delgado, no tiene las austras. Si es intestino grueso, sí tiene austras, ¿verdad? La otra es la ubicación de la dilatación de las asas. Si es intestino delgado, es región media del abdomen. Intestino grueso es marco colónico. O sea, son detallitos, ¿verdad?, que pueden servir. La siguiente, por favor, que no está activada. Gracias. Esta es otra imagen, un abdomen patológico. Hay una flechita señalando un fecalito, pero es bien difícil verla así, ¿verdad?, por la foto, pero es una imagen que sugiere una apendicitis aguda, ¿verdad? Y que es un volvulus, desen cuenta que aquí, miren la diferencia entre este y el anterior. La columna está totalmente limpia, ¿se dan cuenta?, ¿verdad? Entonces la dilatación es alrededor ese es intestino grueso, ¿de acuerdo? Esto es por un volvulus del sigmoides, que el paciente fue operado, pues, por supuesto. Siguiente. Gracias. Bueno, el otro estudio es ultrasonido y luego tomografía, que vamos a ver después. El ultrasonido es útil sobre todo en trauma, ¿verdad? En pacientes que tienen antecedente de trauma cerrado de abdomen o trauma de algún tipo, y luego pacientes con enfermedad aguda del tracto digestivo, sobre todo vesícula, hígado, vías biliares. Este es un ejemplo de cómo se ve, pues ustedes han visto varios informes ya, ¿verdad? La vesícula aguda, ¿verdad? La colelitiasis con la sombra acústica posterior, que se llama, ¿qué es esto? Ven ustedes el contorno de esa vesícula, pero llama la atención otra cosa, que es el halo. Hay un halo, ¿verdad? Ese halo, que es más oscurito, que es edema, ¿verdad? O sea, hay líquido alrededor de la vesícula biliar. Ese es un signo inminente de colecistitis aguda, ¿de acuerdo? Y luego colecciones, ¿verdad? Sobre todo quistes. Miren la diferencia entre esto y esto, ¿verdad? El color que tiene esto y el color que tiene esto, el hígado, ¿verdad? El parénquima hepático. Entonces, y se ve muy bien, digamos, la vecindad de las estructuras, si se desplazan y no. De hecho, el ultrasonido, y es bien importante tenerlo en cuenta, el ultrasonido no debe anteceder a una laparotomía exploradora, seguro, ni la tomografía ni las radiografías. Si es un paciente inminente con abdomen agudo quirúrgico, no se tiene que estar usando estudios para retardar el tratamiento, es importante. Siguiente. La tomografía, ¿verdad? Aquí sencillo, ¿verdad? No vamos a detenernos mucho. Del lado superior está la tomografía normal. Vean ustedes todas las estructuras que podemos nosotros ver en el abdomen, ¿verdad? Versus una patológica. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? A ver, ¿quién me dice? Vamos a ver si son bien observadores. Alguien que levante la mano en confianza, ¿verdad?
Si no, voy a estar yo hablando aquí puro monólogo la cosa. ¿Cuál es la diferencia? Así sencillo. Ajá, muy bien. Esto, ¿verdad? Que no está acá. ¿Ok? Hay otra cosa más evidente todavía. Exactamente, ¿verdad? Ausencia del riñón izquierdo, ¿verdad? Vean aquí, el riñoncito. Y saber dónde anda, ¿verdad? O sea, paciente que seguramente le hicieron nefrectomía, ¿no? Es lo más probable. Entonces vean ustedes la utilidad de la tomografía y esa nos sirve mucho, sobre todo pacientes que ya conocemos antecedentes, por ejemplo, cáncer del colon, cáncer gástrico o pacientes que tienen lesiones hepáticas ya evidentes o metástasis a ese nivel. Entonces se les hace tomografía si están hemodinámicamente estables y si ellos permiten hacer un estudio efectivamente con medio o sin medio de contraste. Hoy día pues contamos con equipos de última generación aquí en Guatemala, ¿verdad? Gracias a Dios. Seguramente son caros, ¿verdad? Son caros pues, pero sí contamos con los estudios de muy buenas imágenes, incluso 3D, ¿verdad? O sea, es increíble que le mandan al cirujano hasta dando vuelta, ¿verdad? El páncreas así, uno dice, ¿por dónde está la lesión? Es muy amplio, digamos, estos estudios. Siguiente, por favor. Bueno, las causas que ya habíamos hablado, si nosotros vamos a hablar en segmentos, ¿verdad? Esto es importante para que el médico en general, si está enfrentándose a un paciente con el dilema diagnóstico de ser algún abdomen agudo, entonces podemos hablar de abdomen superior, abdomen medio, abdomen inferior y otras regiones, ¿verdad? Esto es sencillo, creo que no necesita mayor explicación, más de que decirles que de acuerdo a la incidencia, si se recuerdan, ¿verdad? De la diapositiva que pusimos inicialmente, la apendicitis aguda y la vesícula siguen siendo las primeras, ¿verdad? Entonces vamos a tener muchos pacientes con enfermedad del tracto digestivo alto, ¿verdad? Por supuesto existen apendicitis, como les digo, diverticulitis y todas las demás. Hay lesiones que a veces uno no las toma de advertidas y cuando uno hace una laparotomía exploradora, ahí es donde uno encuentra la sorpresa, ¿verdad? Eso sucede. Pero el cirujano realmente lo que tiene que tener es la capacidad suficiente para tener 3 impresiones clínicas, de ellas un 90% de diagnóstico, ¿verdad? Ya con los estudios de laboratorio, el examen físico, etc. Siguiente. Estas ya son cosas más finas. Siguiente. Y vemos ahí nuestros amigos gastroenterólogos, ¿verdad? Que ellos, cuando tenemos pacientes con hemorragias gastrointestinales superiores, que son causa también de abdomen agudo cuando se perforan, ¿verdad? Cuando no se perforan, no. Cuando no se perforan, el abdomen está totalmente benigno. Pero el paciente sí está en riesgo de muerte, por supuesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está sangrando, pues. Eso implica una intervención. Y eso quiere decir que también es una intervención aguda. Estamos ante un paciente agudamente enfermo con peligro de muerte, ¿verdad? Entonces los gastroenterólogos nos dan esta tablita, ellos reportan las endoscopías con lesiones, digamos, gástricas muy evidentes, ¿verdad? Por ejemplo, cáncer, ¿verdad? Úlceras, varices sangrantes, ¿verdad? Las gastritis evidentes y otros síndromes, ¿verdad? Por ejemplo, pólipos, rasgaduras de la mucosa sangrantes, etcétera, etcétera. Y allá en el cuadrito ven ustedes las categorías de hemorragia. Entonces, cuando ellos dicen que es un Forrest 1, está bien, ¿verdad? Pero si es un Forrest 4, 3, 4, es quirúrgico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Forrest 1 dice que es solo una capita de fibrina, ¿no? Entonces solo se entran, ven, tiene fibrina la úlcera, tranquilos, no hay que hacer nada. Pero si es un Forrest 3, Forrest 4, ya evidentemente va a sala de operaciones el paciente, ¿verdad? Siguiente. Y hoy día contamos con esto, ¿verdad? No solamente en el tubo digestivo, o sea, estamos hablando de todas las subespecialidades. Ya se cuenta con la cirugía mínimamente invasiva, ¿verdad? Ya se cuenta con los equipos de alta tecnología para resolver cuadros agudos también, ¿verdad? Esta es una foto que me regaló un amigo gastroenterólogo, ¿verdad? Donde está haciendo él un clipaje, o sea, está haciendo un cierre de la úlcera sangrante, del vaso sangrante a nivel
del fondo gástrico, ¿verdad? Por supuesto, el paciente sin ninguna operación, ¿verdad? Resuelto el problema, ¿verdad? Sin necesidad de una laparotomía exploradora. Siguiente. Bueno, ahora vamos a entrar al área semiológica, o sea que es, como el tema era evaluación, entonces estamos haciendo énfasis en esto, ¿verdad? Más que con el manejo en sí. Entonces, todo parte, como pues aprendimos en la facultad, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Un orden lógico de la información, ¿verdad? El método de Will sí válido y es importante llevarlo a cabo, ¿verdad? Y entre ellos tenemos aspectos importantes a tomar en cuenta. Motivo de consulta. ¿Cuál es el síntoma cardinal en estos pacientes? Dolor. ¿Verdad? El dolor abdominal, vamos a verlo más adelantito, ustedes conocen muy bien las variantes de dolores abdominales que existen, que es una inmensidad de caracteres, circunstancias y grados, ¿verdad? Pero es importante poder dejarlo registrado, establecer bien cuál es ese tipo de dolor que tiene, ¿verdad? Luego los síntomas acompañantes, ¿verdad? Náusea, vómitos, fiebre, diarrea, etcétera, etcétera, ¿verdad? En la historia hay que describir exactamente qué está pasando con el paciente, ¿verdad? Yo no les acepto historias de una línea, ¿verdad? A los residentes, ellos tienen que hacer una historia, tampoco que se manden un... ¿Qué hacen, verdad? Ahora solo copy-paste y ya estuvo. No. Tiene que hacer un interrogatorio certero, específico para cada caso, ¿verdad? Y en la descripción de las características de la historia de la enfermedad, viene el aparecimiento, la localización, la intensidad, el carácter, la irradiación, etcétera, etcétera. Todo lo que son aspectos del dolor, ¿de acuerdo? Y luego los antecedentes, pues lo que vemos ahí, las comorbilidades, es importante. Cuando tenemos un paciente con abdomen agudo, considerar si es hipertenso, si tiene una diabetes descompensada, si eventualmente tiene ya una enfermedad establecida, si ya es un cáncer, que ya el paciente está en estado terminal, entonces pasa a cuidados intensivos, por ejemplo. Entonces todo eso es bien importante tomarlo en cuenta. Y luego los factores de riesgo. No es lo mismo tener un abdomen agudo de un neonato, ¿verdad? Un recién nacido, chiquito, desnutridito, digamos, con bajo peso al nacer, en ventilación mecánica. Imagínense, en ese escenario, ¿va? Te le dicen al cirujano, mira, te encargo. Entonces dice uno, bueno, hay que entrarle, pues, ¿verdad? Pero realmente es bien complicado. No tiene cada caso una igualdad con otro. Son casos bien específicos y tiene que ver mucho el estado general del paciente, ¿de acuerdo? Siguiente. En esto ya nos basamos básicamente en el examen físico, ¿verdad? Y al final vamos a caer al abdomen, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Porque estamos hablando de abdomen agudo. El estado general ya lo mencionamos, ¿verdad? Importante que siempre se nos pasa por alto, evaluar el estado de conciencia. En las guías de manejo, que yo se las voy a enseñar, sobre todo la guía mexicana, que es muy bonita, está bien clara, cuando hablan ellos de colangitis aguda, que se las voy a enseñar, ahí nos detalla bien los grados de severidad. Y cuando uno habla de grados de severidad, no es lo mismo tratar un abdomen agudo en grado de severidad 1 a tratar un abdomen agudo con grado de severidad 2 o 3. Entonces, es cuando el cirujano debe tomar decisiones importantes. Y no solo el cirujano, como vieron después la conclusión que vamos a tener, que tiene que apoyarse con el manejo interdisciplinario. O sea, está el médico internista, está el pediatra, está el psiquiatra, psicólogo para la familia, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, esto por eso que es manejo hospitalario, ¿verdad? Interdisciplinario y hospitalario. Bueno, vamos a hablar del abdomen. Siguiente. Para hablar de la semiología abdominal, necesito que se graben esta gráfica, ¿verdad? Sencilla. La verdad que busqué varias, había un montón de dibujos con nervios, médulas y cortezas y todo, ¿verdad? Pero yo preferí utilizar esta que es sencilla, pero sí necesito que ustedes esta noche se lleven la idea de lo importante de la evaluación del dolor en el abdomen. Y el médico, digamos, o el cirujano, se enfrenta a este dilema, ¿verdad? Estamos hablando de una cavidad abdominal que desde el punto de vista fisiológico, hablando de terminaciones nerviosas, cuenta con dolor somático
Y a veces tenemos dolores mixtos, que es la mayoría de los casos. Entonces aquí tienen ustedes la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, ¿verdad? El dolor somático, paciente que definitivamente localiza el dolor. Paciente que les va a decir, mire doctor, es que aquí me duele, y les pone el dedo y brinca, ¿verdad?, de dolor, y después en otros lugares sin nada. Ese es un dolor somático y está muy relacionado con la irritación que tiene la pared del abdomen de ese sitio, ¿verdad? Entonces ya el médico puede decir, bueno, tengo irritación peritoneal en cuadrante superior derecho, tengo irritación peritoneal en la fosa ilíaca derecha. Gracias. Perdón. No tenga pena, solo que me haga favor. Perdón, doctora. Bueno, entonces, des en cuenta que es importante. ¿Por qué? Porque el paciente con dolor visceral es uno, el paciente con dolor somático es otro, y el paciente que tiene los dos, válgame Dios, ¿verdad? O sea, tenemos que estar pendientes de cómo se comporta ese abdomen, y en base a eso es la decisión al final, quirúrgica o no, que se debe tomar. Así sencillo, ¿verdad? Yo les puse unas fotos ahí, ¿verdad?, de ejemplos. Por ejemplo, el intestino. Miren esta yo se las conseguí ahí del hospital. Es una necrosis intestinal, ¿verdad? Esta de acá. Pancreatitis aguda, perforación de víscera hueca, apendicitis aguda. Y los otros ya son dolores referidos eventualmente, ¿verdad?, por irritación nerviosa a distancia. No vamos a entrar en detalle con cada enfermedad porque, olvídense, no terminamos, ¿verdad? Pero efectivamente eso es lo importante. Siguiente, por favor. Bueno, cuando el médico se pone a la derecha de su paciente en el servicio de emergencia u observación, esto es lo que tiene que pasar por su mente. ¿De acuerdo? Todos conocemos bien la división topográfica, ¿verdad? Es sencillo recordarnos, ¿verdad?, los 9 espacios o regiones del abdomen, y otros lo dividen en 4, nada más, no se hacen bolas, ¿verdad? O sea, 4 cuadrantes, pero esta creo que es la más útil y todos la hemos utilizado, y la verdad es bien, bien importante. Des en cuenta todos los órganos y sistemas que están involucrados en cada región. Y en base a eso es que el cirujano va a buscar, va a ir a ver si es epigastrio, si es hipocondrio, si es mesogastrio, si son flancos, si es hipogastrio, si son fosas ilíacas, tanto derecha o izquierda. Se las dejo ahí para que más o menos repasen de una manera rápida los diferentes órganos y aparatos que cuenta el abdomen en cada una de esas regiones. Siguiente. Bueno. Yo ya me paré a la par del paciente, ya mentalmente sé que voy a ir a buscar, empiezo, ¿verdad? Inspección. Esto es puro suroso, ¿no? O sea, es pura semiología. ¿Qué ven ustedes en este neonato? Lamentablemente yo creo que solo le falta una cuerdita y va a flotar el pobrecito. Me parece es un abdomen totalmente distendido. Vean la piel brillante, ¿verdad? Lamentablemente no se ve muy bien, pero en el ombligo hay un área de equimosis bien importante, ¿verdad? Es un signo específico, ¿verdad?, de isquemia, de hemorragia intraabdominal. Este chico era un neonato que tenía una NEC, ¿verdad?, una enterocolitis necrotizante con hemorragia intraabdominal importante. Por supuesto, fue a sala de operaciones, ¿verdad? O sea, se corrigió quirúrgicamente. ¿Se dan cuenta ustedes ahí? Ya estamos hablando del apoyo interdisciplinario. Estamos hablando de que es un chico que va a sala de operaciones intubado, por supuesto, ¿verdad? Tiene ya su línea central, tiene una línea incluso arterial. Hoy día ya usamos líneas arteriales para monitoreo de gases arteriales. Tiene un catéter vesical, sin duda, etcétera, etcétera. Y obviamente el manejo que corresponda, ¿verdad? ¿Cuál es el manejo que corresponde? El ABC, sencillo. ABC. D, dicen los gringos, ¿verdad? Entonces, se va viendo las prioridades en el manejo y en base a eso ya el cirujano tiene la oportunidad de ofrecerle algo al paciente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vemos? Ves color, forma, volumen, circulación colateral o no, si hay equimosis, como el caso de este chico, ¿verdad? Ulceraciones, etcétera. En algunos casos hasta da chance de ver si hay una asa encarcerada, si hay movimientos de lucha, etcétera, etcétera. Eso es importante en la inspección. Siguiente. ¿Qué viene después?
Muchos de entradita se tiran a palpar el abdomen, ¿verdad? Es un error. ¿Por qué? Porque si palpamos ya no escuchamos nada, lo que vamos a escuchar es un concierto de rock ahí, de tantos ruidos, ¿verdad? Por el estímulo del intestino. Entonces, antes de la palpación, inspeccionar primero y auscultar después, ¿verdad? ¿De acuerdo? Cuando nosotros auscultamos el abdomen, tenemos que hacerlo de un orden especial, ¿verdad? Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Un orden específico, de preferencia en los sitios no dolorosos primero, ¿verdad? Después el sitio que duele, y escuchar mínimo 5 minutos el abdomen. Todos, no, si no tiene ruidos, o sea, no, pues, o sea, tienen que escuchar 5 minutos, no hay otra forma de poder concluir si ese intestino tiene tránsito intestinal, tiene peristaltismo o es un intestino vencido, así le decimos nosotros, ¿verdad? En cirugía, cuando un intestino está vencido, está totalmente paralizado. Ya luchó tanto el pobre, ¿verdad? Que en una obstrucción que ya fundió, ¿verdad? Ya no se contrae. Ese es el más peligroso. Entonces, es el abdomen silente que le llaman, ¿verdad? Es peligroso. Entonces, les encargo mucho a la auscultación los ruidos gastrointestinales. Y cuando hablamos de ruidos gastrointestinales, no solamente es el tono, la intensidad, la frecuencia, cuántos por minuto, no solo eso. La progresión, eso sí les encargo mucho. Porque uno puede muy bien escuchar que el ruido viene, como que se acerca al estetoscopio y, ¡bum!, y se va, ¿verdad? Esa es la progresión normal del intestino. Pero cuando hay una obstrucción, eso no se da, ¿verdad? O está en silencio o es una cantidad de ruidos que se oyen como en alcantarilla. ¿Han oído ustedes, verdad? Los ruidos en alcantarilla, que no es más que cuando uno tira un objeto a una alcantarilla con agua adentro, van a escuchar cómo se escucha exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque es una cavidad distendida con líquido. Entonces se oyen ruidos explosivos así como con eco, ¿verdad? Eso es una obstrucción aguda. Siguiente. Lo que hablamos luego, la palpación y percusión. Aquí solo me voy a detener rapidito, ¿verdad? Porque esto ya lo conocemos, ¿verdad? Las técnicas específicas para palpar el abdomen, ¿verdad? Pero sí el primer párrafo, la hiperalgesia cutánea, cosa que no hacemos también, o sea, de rutina, la mayoría no lo hacemos, porque andamos estresados, porque estamos viendo los gases, porque le sacaron laboratorios y yo tengo que palpar ese abdomen. Pero sí es útil cuando uno está evaluando los dolores somáticos que les dije al principio, ¿verdad? Entonces uno ubica la hiperalgesia cutánea. Cuando uno pasa el dedo, como está en la parte superior, ¿verdad? Uno pasa el dedo de un lado a otro. Entonces el paciente puede referirles que no hay ningún problema en los dos lados en el transcurso de que pase el dedito por ahí, ¿verdad? Pero sí puede decir, mire, aquí no sentí, pero aquí sí sentí mucho dolor cuando pasó el estímulo, ¿verdad? Eso ayuda mucho para detectar el sitio donde está la peritonitis, el sitio donde está la irritación peritoneal. Siguiente. Bueno, eso no lo vamos a ver con detalle. Vean ustedes lo que nuestro amigo Suros nos ha dicho, ¿verdad? Cantidad de puntos semiológicos para detectar un abdomen con problema, o sea, síntomas agudos, ¿verdad? De todos ellos, creo que el que más usamos es el punto de McBurney, que está acá abajito, ¿verdad? Ahí lo pueden ver. Eventualmente algún tipo de dolor en abdomen superior, como en cinturón, ¿verdad? En caso de pancreatitis, etcétera. Y lo importante del tacto rectal, ¿verdad? Eso es importantísimo. Y acá faltó mencionar el examen ginecológico. Eso es básico, sobre todo pacientes que están en edad fértil, ¿verdad? Pacientes que uno sospecha eventualmente un problema de embarazo ectópico, ya sea roto o no roto, ¿verdad? Es importante el examen ginecológico. Y no solo tacto vaginal. El problema en nuestras emergencias es que todo el mundo corre, ¿verdad? Todo el mundo anda estresado y se le da tratamiento al paciente, pero no nos detenemos a hacer un buen examen ginecológico. Tal vez las condiciones no son las óptimas, ¿verdad? Porque eso pasa en las emergencias, no tenemos un VIP, ¿verdad? O sea, una clínica así bonita, con musiquita y la enfermera, todo nítido. Eso no es así. Pero no es justificación no hacer un examen ginecológico adecuado, ¿verdad? No solo tacto vaginal, para ver el cervix, ver si no hay abombamiento del fondo de saco, etcétera, ¿verdad? Siguiente. Bueno, ¿para qué hacemos tanto relajo con esto en relación a importancia, orden de examen físico, etcétera? Para esto,
para que nosotros tengamos en mente qué hacer con el paciente, o sea, qué vamos a hacer con el paciente. Y la utilidad que tiene todo esto es reconocer efectivamente la necesidad de un tratamiento pronto, oportuno. Para eso existen un sinnúmero de guías. De hecho, en el Seguro Social existe esta, que es una guía de sepsis de origen intraabdominal, que viene siendo exactamente lo mismo que un abdomen agudo, ¿verdad? Lo único que es con infección. Es la única diferencia. La sepsis abdominal es abdomen agudo con infección. Siguiente. Y existen un sinnúmero de reportes en la literatura internacional donde hablan precisamente eso, ¿verdad? La fisiopatología, el manejo clínico, la importancia de la prioridad en el manejo de los pacientes cuando hay sepsis, los diferentes cuadros del menos al más que vamos a ver más adelante con la guía mexicana que les traje. Y ahí se da uno cuenta, digamos, la importancia que tiene tomar decisiones prontas, ¿de acuerdo? No es lo mismo tratar a un paciente con sepsis a uno con choque séptico, que no es lo mismo, ¿verdad? O con septicemia, que no es lo mismo tampoco. Entonces, todo tiene su lugar. Entonces, el médico debe estar realmente, pues, pilas, ¿verdad? O sea, pendiente de los cambios del cuadro clínico que puede saltar de un grado 1 a un grado 2, grado 3, ¿verdad? Siguiente. Bueno, esta es la guía de la Sociedad Mexicana de Cirugía, ¿verdad? Ellos hablan específicamente de colangitis aguda, pero me llamó la atención y se los traje porque ellos están aplicando las guías de sepsis a su paciente. En este caso, si se dan cuenta, ya estamos hablando de niveles de evidencia cuando la lesión es grado 1, grado 2 y grado 3. Y ahí ya cuando nos habla, digamos, que el paciente ya amerita un soporte hemodinámico, ya amerita atención a otros órganos y sistemas, ¿verdad? Si se dan cuenta ahí, cuando hay un problema neurológico, cuando hay respiratorio, cuando hay un hematológico, cuando, etcétera, etcétera. Cada uno tiene parámetros. Y hoy día no se vale, o sea, no se vale no conocerlos, primero. Y no se vale saber, mire doctor, fíjese que la presión arterial media cayó a 50. ¿Qué hicieron con eso? ¿Verdad? Entonces, ese es el punto. O sea, tener uno las guías de manejo específicas para tomar las decisiones oportunas. Siguiente. Siguiente. Bueno, aquí está la otra, ¿verdad? Que ya es un grado menor. Básicamente explican realmente cada uno de los diferentes grados, digamos, de lesión cuando hablamos de sepsis en colangitis aguda. Incluso ellos ahí ponen en su grado de evidencia que efectivamente un paciente que tiene una colangitis, ¿verdad? Que no es más que una infección de la vía biliar, ¿verdad? Aguda, es quirúrgico sí o sí. Es como tener un absceso en la vía biliar. Entonces el tratamiento es operación, ¿verdad? Si el paciente no es llevado a sala de operaciones en las siguientes 6 horas, lo más probable es que va a entrar en un fallo multiorgánico, un fallo disfuncional y va a morir. Siguiente. Y hay algoritmos, ¿verdad? Si se dan cuenta ustedes, grado 1, grado 2, grado 3, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene diferente terapia a seguir y por supuesto el apoyo importante, tanto antibióticos, tanto el aspecto nutricional, tanto el aspecto de anestésico, vía respiratoria, etcétera. Lo que habíamos hablado del ABC, ¿verdad? ABC. Siguiente. Bueno, en las emergencias es importante, esto pues no es tema del manejo, pero sí quiero hacerles énfasis que sí contamos con lo mínimo, pues, o sea, en las emergencias sí contamos con buenas soluciones cristaloides, ¿verdad? En este caso la solución salina sigue siendo evidentemente beneficiosa para el manejo de estos casos. Estamos hablando de que un abdomen agudo es como una pérdida del espacio, es pérdida de la homeostasia, el paciente está deshidratado, seguramente está hipotenso, está entrando en fallo de un sistema, de otro, etcétera. Entonces, el manejo de los líquidos, la restitución del volumen es bien, bien importante, ¿verdad? Esto se los dejo para que también se lo lleven, ¿verdad? Ya muchos sabemos, ¿verdad? La forma como se administran, 20 mililitros por kilo en bolus, o sea, no hay ningún problema. Le toman el peso al paciente o le preguntan a la familia, unas 2 vías, digamos, catéteres gruesos periféricos, no necesariamente vía central, ¿verdad? Sino periféricos y adentro la solución, ¿verdad? Bolus de 20 cc por kilo. Si estamos hablando de un paciente de, digamos, 50 kilos, ¿verdad? ¿Cuánto sería? 20 por 50.
Ese es el valor que ustedes tienen que colocar endovenoso en las siguientes 2 horas. O sea, estamos hablando restitución aguda, ¿de acuerdo? Luego vienen las metas de la resucitación, ¿verdad? Mantener la presión mayor de 120, presión arterial media mayor de 70, excreta urinaria, lactato, etcétera. Siguiente. Bueno, ya casi para finalizar, ¿verdad? Vamos a hablar entonces de la piedra angular, ¿verdad? Piedra angular del manejo del abdomen agudo es quirúrgico. Entonces, la laparotomía exploradora sigue siendo la primera línea de tratamiento. No lo que uno creería al contrario, ¿verdad? Porque cualquiera dirá, ¿por qué lo operaron vos? ¿Por qué no se aguantaron, ¿verdad? ¿Por qué no le tomaste la tomografía antes, ¿verdad? Mira, fíjate que se hubiera mejorado. No. Paciente que es abdomen agudo quirúrgico debe ir a sala de operaciones. Por supuesto que todo tiene el momento óptimo, ¿verdad? El momento adecuado. Tiene que restituirse el volumen, tenemos que alcanzar una presión arterial adecuada, tenemos que tener que los gases arteriales estén compensados, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Si el paciente llega en estadio tardío de sepsis, ahí sí es válido decir, no se opera. ¿Por qué? Porque seguro vamos a ir a hacer una necropsia. Seguro, ¿verdad? Entonces no es el camino. Se tiene que estabilizar al paciente y posteriormente llevarlo a sala de operaciones. ¿Qué es lo que normalmente hacemos? ¿Verdad? Pacientes, les comentaba de un caso del pacientito, el abuelito, ¿verdad? Con fibrilación auricular, distendido, hablando incoherencias, ya no reconoció a los nietos, ¿verdad? El abdomen distendido, pálido, ¿verdad? Estaba hipotenso, hipotérmico, etc. ¿Era momento de operarlo? No, ¿verdad? Había que estabilizarlo, entonces se le envió a intensivo, eso sí, 6 horas. En 6 horas estaba en el quirófano, ¿de acuerdo? Más tiempo no, porque ahí sí caemos en la triada mortal, ¿verdad? Y eso ya los residentes ya la saben, la triada mortal del paciente séptico a final del periodo, estadio 3, estadio 4, ¿verdad? Entonces ahí sí ya el paciente no sale, hagan lo que hagan, el paciente está fallecido, está muerto, ¿verdad? Entonces lo importante va a ser primero el reconocimiento, estabilizar al paciente, ¿verdad? Investigar el caso que ya vimos, ¿verdad? Hay diferentes armas que tiene el cirujano, el médico, para poder indagar cada uno de los cuadros etiológicos. Tomar una decisión, ¿ok? Luego, hacer un manejo adecuado, definitivo, y viene luego la reparación. Al hablar de reparación, pues aquí yo se los traigo porque igual el médico debe tener en cuenta qué va a hacer con ese paciente después, ¿verdad? Por supuesto. Un paciente que lo estamos operando por sepsis abdominal, la cavidad abdominal estaba totalmente llena de material purulento, distendido, no fue posible cerrar el abdomen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Laparostomizarlo, o sea, se queda abierto el abdomen y hoy día, gracias a Dios, contamos con sistemas especiales de manejo de cierre temporal, ¿verdad? Que son los sistemas VAC, no sé si han oído ustedes, ¿verdad? Los sistemas de succión continua con aditamentos especiales, ¿verdad? Que se pueden tener en contacto con las vísceras del abdomen y luego hacer un cierre, digamos, tardío, diferido, digamos, del abdomen, ¿verdad? Y los pacientes salen vivos, pues, pero con una su gran hernia, ¿verdad? ¿Qué importa? Pues, a veces están vivos, no hay ningún inconveniente. Las hernias hoy día en cirugía se reparan re bien, mira, quedan bien bonitos. Hasta cirugía plástica les hacen, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bueno, aquí están los 3 frentes, que yo creo que ante eso sí yo quiero rendir un homenaje desde este lugar, ¿verdad? Los médicos, el personal de enfermería, los técnicos de laboratorio, etcétera, toda la gente que estando nosotros aquí cómodamente sentados están trabajando, ¿verdad? Todos en los hospitales de nuestra querida Guatemala. Entonces, este equipo multidisciplinario es el que debe existir en cualquier institución, ya sea que 2 amigos que se sacaron la lotería, mira vos, pongamos un hospitalito, está bien, ¿va? Pónganlo. Esto, no se vale intentar solo poner un lugarcito, una trampita, como dicen, ¿verdad? Y no. Debe tener el personal adecuado, debe tener capacitado su gente, debe tener el equipo, debe tener todos los aspectos que ustedes ven ahí. La verdad que a mí me encantó la triada, digamos que esa no es triada mortal, ni mucho más, es la triada de nuestros héroes, ¿verdad? Que día a día manejan estos pacientes de difícil
solución, digamos. Siguiente. Bien, entonces vamos a concluir. Primero, tenemos que reconocer los factores de riesgo, ¿verdad? Tratar agresivamente al paciente y sobre todo mantener la sospecha clínica. Es bien importante. Nadie me va a decir a mí que tienes abdomen. Nadie. Hasta que hagamos una exploración. Ese va a ser el momento donde digamos, wow, vos tenías una aorta rota, se nos murió en sala, ¿sí? ¿Cierto? De repente no hice el diagnóstico previo, pero sí lo sospeché, ¿verdad? Eso es lo importante. Luego, respaldarnos todos con decisiones, verán, con una historia clínica, un examen físico minucioso, eso es bien, bien importante, ¿verdad? Aplicar la semiología a la región del abdomen, ¿verdad? Que es una caja de Pandora, lo que les dije al principio, que es la tumba del cirujano, realmente, ahí la tumba de todos, pues, porque es bien complicado. Tenemos una infinidad de patologías, algunas sí salen adelante, otras lamentablemente no es así. Pero su brosa de estar contento, ¿verdad? Porque todavía nos sigue ayudando, ¿verdad? Bastante. Y luego utilizar los criterios diagnósticos y sobre todo las guías de manejo, ¿verdad? Basados en evidencia. Siguiente. Siguiente. Muy bien. Las últimas conclusiones, como les dije, la laparotomía exploradora es el caballito de batalla, 100%, ¿verdad? Ahora ya hay tendencias a lo mínimo, ¿verdad? O sea, no, vos cómo le vas a hacer esa herida del chifoides hasta el pubis. No, metámosle la camarita. Bueno, es una exploración, igual. Hoy día ya hay tendencia a ser mínimamente invasivo. En Estados Unidos, por ejemplo, en Europa hay reportes de peritonitis purulenta o fecaloidea resueltas laparoscópicamente, ¿verdad? Magnífico, excelente, pero ¿cómo les va? ¿No lo publican o sí? No sé. ¿Cómo les va a los pacientes? Si sí o no. De hecho, una de las bondades de la videolaparoscopía en el abdomen agudo es esa precisamente, que puede uno identificar los sitios específicos de colecciones y drenar esos sitios específicos de colecciones. No como cuando uno mete las manitas, ¿verdad? Y empieza a sacar todo eso, ¿verdad? Entonces, como que uno se estorba a uno mismo, ¿verdad? Empieza uno y encima el ayudante molestándolo a uno, el que hacete a un lado y venite aquí, o sea, es bien complicado, pero con la laparoscopía esa es una de las ventajas, pues, y es válido, o sea, yo digo que no. Entonces ahí el término tal vez no sería laparotomía, sino un diagnóstico abdominal laparotómico o laparoscópico, o sea, dos, ¿verdad? Laparotómico o laparoscópico.